¿Debemos leer otros libros cristianos? Esto es una pregunta importante que nos hagamos, especialmente como creyentes, ya que tristemente en esta generación en la cual estamos viviendo, la lectura se menosprecia. Es triste escuchar personas que literalmente te dicen, yo odio leer. ¿Y qué dice eso de nosotros cuando en su misericordia Dios nos ha concedido el libro, en otras palabras, su palabra, la Biblia? La Biblia es un libro, por ende, para poder escucharla, entenderla, apreciarla, etcétera, tenemos que leerla. Pero ¿qué cuando no queremos leerla? Tal vez una de las excusas que tenemos muchas veces es que no entendemos bien la Biblia. Por ende, como no la entiendo muy bien, no me atrevo a entrar mucho en los detalles y se desaniman, etcétera. Pero, ¿para qué entonces son los otros libros cristianos? Pues resulta que gracias al Señor también que le ha dado esos dones y esa capacidad a ciertas personas dentro de la iglesia, ellos escriben sobre la Biblia y escriben de forma que te ayuda a entender el contenido de la Biblia. Eso es una de las importancias de poder estudiar otros libros cristianos de personas, y hago la aclaración, de personas que fielmente siguen e interpretan lo que la Biblia realmente enseña. Ahora te puedes preguntar, ¿realmente estudiar otros libros cristianos adicional a la Biblia causará un impacto en mi mente y en mi ministerio que sea de bendición a otras personas que me escuchen? Pues le voy a poner un ejemplo de una persona bien reconocida que se conoce como Charles Spurgeon. Él fue llamado príncipe de los predicadores, fue un prolífico escritor y magistral expositor bíblico. Para que tengan un detalle de su vida, él escribió alrededor de 600 sermones que él predicó antes de llegar a los 20 años. Solo para que tengan una idea, y murió a los 57 años. Él leía por lo menos un libro cada semana. A pesar de ser conocido como el príncipe de los predicadores, Spurgeon no recibió una educación formal en teología. Entonces te haces la pregunta también, ¿cómo entonces su ministerio fue tan impactante, tantos sermones? En cambio, se formó a sí mismo a través de la lectura diligente de la Biblia y de numerosos libros teológicos. Escuchen una cita de Charles Spurgeon ahora mismo. Entréguese a la lectura. El hombre que nunca lee nunca será leído. Quien nunca cita nunca será citado. Aquel que no usa los pensamientos de los cerebros de otros hombres prueba que no tiene cerebro propio. Necesita leer. Él tiende a ser un poquito fuerte en ocasiones, pero creo que el punto que él quiso llevar llegó con mucho impacto. Ciertamente necesitamos leer, necesitamos usar el conocimiento que Dios le ha dado a otras personas y edificarnos mutuamente para poder entender lo que Dios nos ha dado, que es su palabra. También él dice, lee mucho, no muchos. Esto es dando a entender que lo importante no es cuántos libros leas, sino cuánto tiempo dediques a analizar, estudiar y profundizar el contenido de ese libro. Y eso aplica a la Biblia también. No se trata de que yo haya leído la Biblia en un año, 2 veces al año, 3 veces al año, sino tú entiendes realmente, has profundizado en lo que enseña la Biblia en su totalidad. Has estudiado a profundidad el libro cristiano bueno, teológico, sano, que habla sobre Dios, pero realmente lo estudiaste, realmente has dejado que eso impacte tu corazón, tu mente, tu vida. Esas son preguntas importantes. Él también es conocido por decir, una Biblia que se cae en pedazos usualmente pertenece a una persona que no está hecha pedazos. También dice, visita muchos buenos libros, pero reside en la Biblia. Para que vean de que sí, él leía libros cristianos muy buenos, de puritanos, de reformadores, de personas sanas teológicamente, etcétera. Pero él siempre decía y enfatizaba, la Biblia debe ser donde nosotros residimos, porque a la hora de la verdad, nosotros como seres humanos fallamos. Otros escritores cristianos pueden fallar en lo que dicen, pero la Biblia no se equivoca porque la Biblia es infalible, inerrante. No comete errores. Dios no se equivoca, no miente. Por ende, todo lo debemos filtrar, incluyendo libros buenos, por lo que dice la palabra de Dios. Eso lo confirma Colosenses 3:16. Mira lo que dice el apóstol Pablo.
la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Importante que la palabra de Cristo habite abundantemente y que de ahí salgan las enseñanzas de nosotros, que ahí salga el corregir a un hermano en amor, que de ahí salgan los salmos, los himnos, las canciones, etcétera, para hacer todo para la gloria de Dios. Pero la palabra de Cristo debe abundar en nuestro corazón. ¿Cómo? A través de la lectura y el estudio de ella. Ahora, finalmente, Pablo también habla de la lectura y se lo dice a Timoteo, donde él dice en primera de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira eso, ocúpate en la lectura. Y segunda Timoteo 4:13 dice, trae cuando vengas el manto que dejé en Troas en casa de Carpo y los rollos, especialmente los pergaminos. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, tráeme los libros, tráemelos a mí, porque yo quiero leer esto. Y quiero terminar con lo que Spurgeon comenta sobre este versículo de Pablo. Spurgeon señaló al apóstol Pablo como un ejemplo en la lectura. Él dice, él había sido inspirado, pero quería los libros. Había predicado durante 30 años, pero quería los libros. Había visto al Señor, pero quería los libros. Tenía mucha más experiencia que la mayoría de los hombres tienen hoy, pero quería los libros. Había sido transportado al tercer cielo y había oído cosas que no era posible que un hombre hablara, pero quería los libros. Había escrito la gran parte del Nuevo Testamento, pero quería los libros. Hermanos, ¿qué les puedo decir con todo esto? Lean. Lo estoy exhortando a que lean la palabra de Dios y lean buenos libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y a conocer mejor el Señor. Porque el Señor ha capacitado a hombres a enseñar su palabra y han escrito libros para que la iglesia sea edificada y así pueda conocer mejor a su Señor. Amén a eso. Señor les bendiga y hasta la próxima.